Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a pasar al consejo de la palabra de Dios, para lo cual vamos a ir al libro de Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo número 5. Vamos a leer ahí en el capítulo número 5 de Romanos, aleluya. Y el verso va a ser el 1, del 1 al 3. Bendito Dios, glorificado sea el Señor. Voy a dar un momentito para que ustedes ahí en su hogar también lo encuentren. Libro de Romanos, capítulo 5, verso 1, empezamos. Amén. Ya hemos pedido la bendición para la palabra, así que simplemente leemos lo que está escrito y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Alabado sea Dios. Bueno, otra manera más de decirnos que aún en medio de las tribulaciones, las dificultades, debemos gloriarnos en el Señor, porque dice que eso produce paciencia, y la paciencia pues produce prueba, que viene siendo uno de los sinónimos que está en la Biblia original, pero eso indica que nos hace más fuerte para pasar lo que venga, para poder así estar siempre firmes en el Señor. Bien, aleluya. Justificados pues por la fe. Dice la palabra de Dios que nosotros necesitamos ser justificados delante de Dios, porque nadie absolutamente es justo por sus propios medios. Dice la Biblia que no hay ni uno solo, que no hay quien haga lo bueno por sí mismo. En diferentes partes de la Escritura lo encontramos. No somos justos delante de Dios por nuestros hechos, por nosotros mismos, por nuestra humanidad pecadora. Necesitamos ser justificados delante de Dios. Dios encontró la manera de que fuésemos justificados, puesto que por nosotros mismos nadie podía ser justo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los creyentes pues tenían que cumplir la ley de Moisés. No solo los 10 mandamientos, sino que la ley es muy extensa, la ley que fue dada a Moisés en aquel tiempo para los hebreos. Son muchísimas cosas, y algunos libros hablan de ella, Levíticos, Deuteronomio, Números, y eran tantas cosas que tenían ellos que guardar. Tenían que ser justificados por las obras que ellos hacían. Eso era en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Tenían que cumplir toda la ley para poder estar justificados delante de Dios. Si fallaban en una de las partes de la ley, ya no eran justificados. Ya no tenían acceso a ser llevados al cielo, digámoslo de esa manera, con el Señor. Entonces era completamente difícil. Pedro lo dijo, que era imposible para ellos y para sus antepasados cumplir la ley. Entonces, como no se podía justificar el ser humano por sí mismo, necesitábamos una justificación. Pedro allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, no lo vamos a leer, pero si usted quiere lo ver después, él dio esa declaración, que la ley era tan difícil que ni ellos ni sus padres la pudieron cumplir. Entonces, por eso, el verso que leímos dice que somos justificados por la fe. El 5.1 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No me canso yo de decir que el único medio de ser justificados es a través de Cristo, porque Él con su sangre pagó ese precio que nosotros teníamos que haber pagado, pero lo hizo en nuestro lugar. Por eso, aleluya, es una muerte vicaria, o sea, en lugar de nosotros, alguien que muere en lugar de otro, o alguien que está en lugar de otro. Ese fue el sacrificio del Señor.
Bueno, pero ¿qué es la fe? Dice que somos justificados por la fe. Pues la fe se usa, es una palabra que se usa tantísimas cosas. Yo tengo fe en una persona, yo tengo fe en mí mismo, se puede decir, muchos lo dicen. Yo tengo fe en alguna deidad, yo tengo fe en algún ser humano que para mí es especial, en tantas cosas que se pueden tener fe. Entonces la fe tiene muchas acepciones, tiene, aleluya, muchas maneras de cómo podemos entenderla. Pero ¿qué dice la Biblia de la fe? Hebreos 11.1. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, clarísimo, hermanos. Dice aquí, bueno, voy a dar oportunidad por si no lo he encontrado, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos, que está después de las cartas de Timoteo y Tito. Ahí está el libro de Hebreos. Aleluya. Hebreos, ya lo había dado, 11.1. Dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí está definida la fe. Es pues la fe, la certeza. ¿Qué es una certeza? Algo de lo cual se está seguro de que es cierto. Es una certeza, estoy cierto en esto. La convicción, estar convencidos de lo que no se ve. Esa es la fe. En cuanto a las cosas de Dios, dice que porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Bueno, vamos a meditar un poco en esto, porque la fe no es simplemente creer en Dios. Simplemente creer no es suficiente. La fe produce obras. Fíjese bien en esto. La salvación no es por obras que hagamos para salvarnos, porque la obra la hizo el Señor Jesucristo. Pero esa salvación produce obras en nosotros. Aleluya. La fe debe obrar, en otras palabras. No es nomás creer y ya creo y es suficiente. No, porque ahorita vamos a ver el texto que dice que también los demonios creen y eso no hace que sean salvos. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 2, libro de Efesios. No son muchas citas, no se preocupe, son poquitas. El 2, en el 8 y el 9. Gloria a Dios. Se me olvidó también enviar un saludo a Zacatecas, allá donde van nuestros hermanos López, a toda esa gente en Zacatecas. Quizá algún día puedan ver estos mensajes o quizá los puedan ver actualmente. Los saludamos en el amor del Señor a todos los que visitan nuestros hermanos Irma, nuestro hermano Misael López, a todos aquellos que participan cuando ellos van. Dios les bendiga, un saludo grande en el amor del Señor. Bueno, seguimos adelante, perdón. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos. Hermanos, yo sé que la mayoría de ustedes conocen estas escrituras, pero tenemos que meditar en ellas. Somos salvos por gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Algo que se da sin habérselo ganado, sin merecerlo, se da simplemente de gracia. Nosotros dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Otra vez la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no es nada que nosotros hayamos hecho para eso. Eso viene de Dios. Y el 9 más claro, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, no por obras para que nadie se crea que porque es una obra más grande o una más chica o una... No, la obra más grande jamás, aleluya, que se ha conocido es la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque dice la Biblia que ahí clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era adversa, o sea, la acusación que había con nosotros como pecadores. Ahí fue clavada en la cruz y nosotros fuimos justificados en él. Si estamos en él, obviamente. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, solamente creer no es suficiente, como le dije, porque es por gracia, pero esa gracia que produce la salvación, produce también obras de salvación. Cristo vive, aleluya.
Vamos hasta el libro de Santiago. Santiago, capítulo 1, en el verso 6. Aquí habla de la fe que debemos tener para creerle a Dios, para creer en Dios. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, desde el 5, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. El 6 dice, pero pida con dudas, ¿no? Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ya que dice el hombre de una forma genérica. Aquí entran hombres y mujeres. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hermano, fijémonos bien. Dice que pidamos con fe, no dudando. ¿Qué le parece si nosotros decimos, no, Dios a nosotros nos guarda, no nos pasa nada? Pero a lo mejor tengo el coronavirus, a lo mejor yo sentía algo, a lo mejor yo ya lo tengo, a lo mejor... claro que debemos de tener un temor respetable y saludable a las cosas que están pasando. La Biblia misma nos dice que seamos prudentes y tenemos que cumplir las disposiciones de la ley secular. La Biblia también nos lo dice. Pero estar siempre esperando lo malo o lo peor, eso no es de la fe del Señor. Eso no viene de Dios, porque de Dios viene la buena dádiva, el don perfecto. Dice la Biblia que de Él vienen esas cosas, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, Él no cambia, ni sombra de variación. Es lo que dice, eso es. Por eso la Biblia nos aconseja que tengamos esa fe que obra, esa fe, la certeza de que lo que no vemos es más real que lo que vemos. Amén. Volvamos otra vez a lo mismo. ¿Qué es la fe? La convicción o la certeza de lo que se espera. Estar ciertos. Si nosotros hacemos nuestra parte, podemos estar seguros que Dios va a hacer la de Él. Amén. La convicción, estar convencidos de que lo que no vemos es real, más real que la luz del día. Porque lo que no vemos es eterno. Alabado su nombre, aleluya. Entonces, ahí está claro. La fe tiene que ser firme. Vimos ahí que el que duda no piense que va a recibir nada. Volvamos a leer Santiago 1, 6. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Usted tiene los derechos a pedir con fe si usted ya recibió la herencia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si usted ya fue justificado delante de Dios, somos justificados por la fe en el Señor, en su sacrificio, solamente en Cristo. Fue el único que pagó por nosotros. Aleluya. Y dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar o a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Alabado sea Dios. Y el 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando somos indecisos, cuando un día pensamos una cosa y otro día otra, cuando un día estamos seguros de algo y al otro día ya no estamos, tenemos de ir cimentándonos en una personalidad en el Señor, una personalidad firme en su palabra y firmes en la fe. Hay unos antiguos gloriosos adelante, firmes en la fe y tantos cantos que hablan de eso, pero la palabra tiene muchísimas partes donde nos habla de esa fe. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ahí donde estamos en Santiago, leamos el 2, 14 y 17. Nomás dele poquito adelante. Capítulo 2. 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, es una fe que no obra.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Porque la fe produce obras en nosotros, obras conformes a la palabra de Dios. No se empieza por las obras, se empieza por la fe. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, es una secuencia muy clara en la Biblia. Conocemos al Señor, lo recibimos, Señor y Salvador. Inmediatamente nosotros entramos a ser parte de los que reciben las bendiciones de Dios, pero también de las responsabilidades como hijos de Dios. Amén. Entonces ahí parados ya en el Señor debemos de pedir con fe, porque si estamos dudando y siempre esperando cosas malas, pues probablemente nos vengan. Y no digo que no seamos prudentes, la prudencia es otra cosa. La prudencia, la Biblia nos dice que seamos prudentes, que seamos cautos, que tengamos cuidado. Entonces es muy bueno, pero es muy diferente al temor de siempre estar pensando que va a pasar algo malo. ¿Que nos va a pasar algo malo? Sí, nosotros tenemos la palabra de Dios viva en nosotros, sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión que no se mueve y permanece para siempre. Amén. Es algo fuerte, algo firme, como un monte. Entonces ahí está. Tenemos que desarrollar la fe. Pero ¿de qué manera? En el 19 ahí mismo, Santiago 2:14, vamos a ver el 19, parece que lo tengo ahí. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces el creer no es suficiente. Usted va a decir, no, yo creo en Dios. Sí, pero eso no salva. Hay muchas maneras. La manera que la Biblia dice de creer en Dios dice, el que cree en mí, mi palabra guarda. El que me ama, yo le amaré y mi Padre le amará y vendremos y habitaremos con él. Entonces, las promesas, todas conllevan la parte nuestra. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, en el Señor Jesucristo. En Él se cumplen las promesas. Alabado sea Dios. Bueno, ¿de qué manera adquirimos esa fe que obra? Antes de eso, vamos a ver en Romanos 8, ya faltan 2 citas. Libro de los Romanos, capítulo 8. Cristo vive, aleluya. 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. O sea, si lo vemos, pues ya no lo tienen que esperar porque ya lo está viendo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Porque la fe es la convicción de las cosas que no se ven. La certeza de las cosas que no se ven, la convicción de lo que se espera. ¿Y de qué manera podemos nosotros, si no tenemos esa fe que obra, esa fe firme, esa fe, aleluya, que puede mover montañas? Romanos 10:17, ahí mismo, adelantito, tan cerca todas las citas. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces ya sabe cómo se aumenta la fe y cómo se logra la fe. Por el oír la palabra de Dios. Muchas personas pueden oír muchas cosas de Dios, puntos de vista, incluso la instrucción que hay en algunas escuelas, algunos catedráticos hablan de las cosas de Dios, pero sin leer la Biblia, sin realmente escudriñar la Biblia. Y es como viene la fe, por oír la palabra de Dios. Entonces podemos oír cualquier cosa, pero eso no va a aumentar nuestra fe. Puede aumentar nuestra fe en alguna persona, en alguna organización, en algún club social. Pero lo que aumenta la fe en Dios es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Clarísimo. ¿Quieres tú tener más fe? Lee más la palabra, escucha más la palabra, porque dice que por oír la palabra de Dios, alabado sea su nombre. Ahí mismo en Romanos, el capítulo 10,
y el verso 3. Fíjese bien en esto. Aleluya, nuestros amigos que quizá no están sintonizando. Aquí hay algo que los puede hacer entender muchas cosas. Capítulo 10 de Romanos, el verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuántas personas puede haber que ellos se justifican a sí mismos? No, yo estoy bien. Yo no necesito. A los hermanos necesitaban porque estaban muy perdidos, esto y el otro. Están poniendo su justicia propia como estandarte, como bandera fuerte. Y dice la Biblia que ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Recordemos que la justicia de Dios viene por la justificación a través de Jesucristo. Son justificados por la fe. Aleluya. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, o sea, la ley, todo lo que se escribió, lo que guardaban los antiguos, aleluya, el fin de ellos era Cristo, porque en Cristo se cumplía toda la ley. Entonces ahora no necesitamos tener toda la ley, aparte que nadie la puede guardar completamente, pero estamos en Cristo y Él ya la guardó por nosotros. Eso no quiere decir que tenemos licencia para el pecado, no. Pero tampoco tenemos que guardar un sinfín, un cúmulo de ceremoniales y tantas cosas que tenía que haber en la ley. Entonces, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Esto se escribió así en la justicia de la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, ellos tenían que hacer las cosas de la ley, guardar el sábado, ofrecer sacrificios en el templo, purificarse, circuncidarse, tantísimas cosas que hay en la ley. Pero dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas el 6, es muy importante este. Pero la justicia que es por la ley dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo. Y lo dice, esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo. O sea, ¿quién irá para traer a Cristo de arriba o quién irá para abajo? Porque el Señor descendió también hacia abajo. ¿Quién lo hará subir de entre los muertos? Porque sabemos que Él murió, pero resucitó, ya no está muerto. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Nadie tiene que ir a traerte al Señor del cielo. Está cerca de ti. Pero cerca de tu boca necesitas confesarlo y de tu corazón. Este versículo, cerca de ti, de tu boca y de tu corazón, se complementa perfectamente con el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es necesario hacer una confesión cuando aceptamos al Señor Jesucristo, cuando le recibimos como Señor de nuestras vidas. Se cree con el corazón y se confiesa con la boca. Mire, se lo repito, con el corazón se cree para justicia, para ser justificados. Pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso, ¿y por qué tengo que recibir al Señor? Porque la Biblia lo dice, y en cualquier Biblia, hermanos. Quizás lo digan con otras palabras, pero la Biblia es una sola. Amén. Entonces, ahí está, una recapitulación rápida. Somos justificados por la fe. Necesitamos la fe, estar firmes en la fe que obra, la fe que no duda, la fe que es firme. Somos justificados por ella. ¿De qué manera ven la fe? Por oír la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios nos llenamos más de fe. Aleluya. Y aquí vimos de cuál manera, en lo último que leímos, alabado sea Dios, que no debemos poner nuestra justicia como si para justificarnos delante de Dios. Necesitamos ser justificados a través de Cristo. Y no está tan lejos para irlo a traer. Está muy cerca de tu corazón, muy cerca de tu boca. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo, dice la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Eso es parte de las cosas que muchas veces no entienden a personas cuando les decimos que necesitan recibir a Cristo. Porque dice la Biblia que tenemos multitud de testigos alrededor nuestro, tanto espirituales como carnales.
Testigos espirituales son los espíritus, los ángeles, los demonios, el Espíritu Santo, el enemigo de las almas. Todos saben lo que hacemos. Cuando usted entra a su aposento y piensa que ya nadie lo ve, hay gran multitud de testigos sobre usted. Por eso se tiene que confesar con su boca, porque cuando confiesa uno con su boca que el Señor Jesucristo es el Salvador y que es su Señor, ya no tiene derechos el enemigo de las almas. Mucha gente no entiende que el mundo entero está bajo el maligno. Después en otros mensajes vamos a reflexionar un poco acerca de eso. Por eso necesitamos confesarlo para salir de ese dominio, para salir de ese lugar donde estamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Porque nadie se presenta delante del Dios omnipotente sin Cristo. Es imposible. No hay otro camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Aleluya, pues mensaje para aquellas personas que quizá no han entendido bien el plan de salvación. La iglesia lo conoce y la iglesia para que recuerde que debe estar firme en la fe, cimentar su fe en el Hijo de Dios, en la palabra del Dios viviente. Alabado su nombre, aleluya. Porque pues mucha gente tiene a Cristo, pero lo tienen crucificado. Nosotros lo tenemos vivo. Nuestro Cristo vive, nuestro Cristo reina, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a estar terminando con esto. Yo deseo que este mensaje pues sea de bendición para ustedes. Aleluya. Y para todos los que están en sintonía.